Hola amigos, buenos días. Ayer no hicimos vídeo, pero sí hicimos uno de 2 horas. Lo que pasa es que no lo subimos porque fue mucho trabajo, que era toda la parte de fondo. Entonces ese proceso parecía como si fuese mal, fuese mal, fuese mal, fuese mal. Y decidimos no subirlo y lo subiremos cuando esté terminada esta obra, lo subiremos como bocetos fracasados. Hoy no, hoy sí ya he hecho lo que es la estructura de la imagen que quiero trasladar y ahora os cuento un poco en qué proceso está. Ahora tiene distintas tonalidades de blanco. No me voy a ajustar exactamente a ese proceso porque esta tela que tenemos aquí no es de la serie que va a ir a exposición, sino que en este caso esta se ha tomado con una tela antigua de algodón que os enseño aquí y que he estado preparando sencillamente para hacer unas pruebas de color sobre este boceto, pero ya un boceto con color. ¿En qué proceso estoy ahora? Pues lo estoy haciendo con pintura acrílica, entonces mi idea es darle después un tono uniforme y como todos sabéis, las construcciones de las pinturas se hacen en un proceso de capas. Entonces estáis viendo pues que aquí estoy dando una tonalidad de grises o blancos para conseguir esos volúmenes y conseguir esa tonalidad. No quiero parecer una obra de Robert Motherwell, exactamente donde él tenía ese impactante negro con esos ocres que solía hacer. Prefiero ir a algo más sentimental. Y los que os contaba en el vídeo de ayer y que lo subiremos otro día, sencillamente es que he estado buscando muchísima información porque una de las cosas que me da miedo y nos da miedo en casa, nos da miedo en el taller, es sacar una obra que esté pareciendo algo que ya esté en el mercado. Porque siempre, pues bueno, es algo pues, delicado en cuanto a lo que es la autoría o lo que es la percepción de una obra original y de una copia. Entonces, he estado mirando mucho las obras de Oteiza, de, de Néstor Barrenechea, de Agustín Ibarrola, porque tenía miedo de que la obra de estas figuras antropomorfas en movimiento pues no pareciese una obra traída de su ideario constructivo. Después, en este proceso, se ha visto ahora cómo lo tenía, y entonces dicen, bueno, no han visto el proceso de la obra o no se tiene nadie por qué imaginar qué transparencias habrá o qué colores saldrán, porque por ejemplo, si ahora le doy un fondo negro, bueno, os cuento, de entrada el fondo de toda la obra era este tono marrón, este tono rojizo, este tierra siena, y al darle un color naranja, pues tengo aquí esa tonalidad marrón más clara en la parte superior, pero si ahora a todo este fondo le diese negro, evidentemente al mezclar naranja y negro me podría salir un tono verdoso. O sea, es jugar un poco a ver qué color le dejo de fondo, porque incluso podría plantearme dejarlo todo en un color gris o en un color blanco o hacer una gama de colores. Pero de entrada lo que estoy viendo es cómo se está comportando el color, estos colores, con el resto de la obra. Y ahora, pues, os puedo contar un poco sobre lo que consideraba Oteiza en esta filosofía de sus esculturas y sus obras abstractas. A mí me enamoró Oteiza y siempre cuando hago una obra en este sentido, siempre me recuerda mucho a los 14 apóstoles, no 12, 14 apóstoles de la iglesia de Aránzazu, porque bueno, tuvo mucha valentía y él con eso hizo país, hizo patria. Eh, Oteiza consideraba que a nivel filosófico había 4 mundos antológicos. Consideraba que había seres reales,
seres ideales y seres vitales y valores, que la formulación final es que se convertía en un ser estético, lo que es el producto artístico, que es lo que se inmortaliza. Entonces, en cierta forma, a mí también me recuerda unas frases de Oteiza, precisamente, que hacía referencia a lo que él había aprendido de Kandinsky, que Kandinsky decía que una obra cuando se acababa era un ser vivo, y en eso Oteiza le daba la razón en esa formulación que él hacía. Entonces él consideraba que los seres reales, que es lo que se ve, de los seres ideales, que son seres geométricos, intemporales, que es lo que se piensa, la unión de esas dos cosas era lo que formaba una obra abstracta. Y después a eso le añadía lo que se siente, y el resultado final era la obra de arte. Él le quitaba los valores a esa ecuación del ser estético, pero le he estado dando muchas vueltas estos días a la construcción de estas figuras geométricas antropomorfas, y como todos los pintores, en cierta forma, necesitamos justificar, necesitamos argumentar qué es lo que estamos haciendo y por qué, cosa que antes no era necesario cuando toda la pintura era realista, naturista, impresionista, porque el espectador veía y sabía lo que estaba viendo, o al menos lo podía identificar y darle un sentido. Con las figuras abstractas pues no pasa lo mismo. La figura abstracta deja que sea el espectador con su imaginación la que le otorgue ese valor. Entonces, el concepto filosófico de los objetos dice que un objeto puede ser una cosa o un producto, pero no puede ser las dos cosas a la vez. Entonces, una obra tiene sentido que cuando la termines sea como un ser vivo, cosas de la filosofía y del arte. Pero volviéndome a remitir a Oteiza, en el sentido de que tiene seres ideales, seres reales, lo que se ve, seres vitales, lo que se siente, lo que conforma una obra abstracta. Y yo creo que con esa filosofía, sobre la cual incluso se han realizado tesis doctorales en Bellas Artes, no te lo pierdas. Oteiza fue un gran poeta, además promotor de artistas, porque gracias a él, pues Barrenechea y yo creo que también Chillida, que hizo la puerta de entrada de la Basílica de la Virgen de Aránzazu, pues creo que ahí él incidió muchísimo. He estado incluso escuchando conferencias antes de poderos dar esta charla sobre lo que estoy haciendo, porque creo que fue una persona singular en cuanto a lo que era el arte, a lo que interpretaba. Y una cosa que admiro de él y que no han sabido hacer el resto de regiones, solamente los catalanes, es que el artista vasco tiene como muy claro lo que es transmitir lo que es país, lo que es patria. Lo tienen como muy asumido. Y el resto de artistas españoles, no sé si en el resto de países pasará lo mismo, el concepto de arte para hacer patria lo tienen como muy olvidado. Los catalanes con su Joan Miró, al que potenciaron, vamos, en sobremanera, y sus Tapias, por decir uno de los más destacados, pues evidentemente han estado haciendo patria. El artista se sentía recogido, se sentía apoyado y consideraba que lo que hacía no era tanto arte, sino que lo que estaba haciendo era patria. Lo digo porque si hay alguien que considera que los caperuchos, que la Semana Santa es hacer patria en Castilla-La Mancha, pues bueno, aquí estamos. Yo creo que como prueba puede quedar bastante interesante. A las pruebas nos remitiremos mañana o pasado, o cuando se termine un poco, que acabe de bocetar y hacerle las 4 líneas maestras
a la obra. Acrílico sobre tela pegada a tablero. Y vuelvo a insistiros en que consultéis un poco la obra de Chillida, la obra de Ibarrola, sobre todo lo que han sido las figuras y la obra de Oteiza, del escultor Oteiza. Si no lo conocéis, y bueno, los que os dediquéis al arte, evidentemente, os estoy hablando de figuras súper conocidas. Analizar un poco los problemas que se tuvo con los franciscanos en la iglesia de Aránzazu, y comentaros también que cojo un poco del tema de Aránzazu porque mi mujer se llama Aránzazu. Entonces, para mí ha sido pues un doble motivo de satisfacción el coger esta obra, en el sentido de que coincido con la obra de Oteiza, con las esculturas de los 14 apóstoles, lo valiente que fue. Estamos hablando de los años 50, en plena dictadura y donde la Iglesia mandaba casi más que el propio gobierno. Y esa filosofía, esa sabiduría, más que filosofía, sabiduría de Oteiza, al saber trasladar al espectador esa ecuación de lo que era el ser estético filosófico, que además creo que es un argumento que justifica muchas obras de arte abstractas. Entonces, recordad, está la filosofía de los 4 mundos ontológicos, que explicaba la ecuación de Oteiza, que son los seres reales, por una parte de la ecuación, que son los seres reales, que es lo que se ve. Están los seres ideales, que son geométricos, intemporales, es lo que se piensa, y la unión entre lo que se piensa y lo que se ve es la obra abstracta. Él ahí añade un tercer componente a esa ecuación, que son los seres vitales de lo que es la filosofía de los objetos, y es lo que se siente. Entonces, cuando se une la obra abstracta, que era el binomio de las dos primeras, une el tercero, ese trinomio, que es la obra de arte. Y al final él descarta de la ecuación los valores porque presume que él es el que tiene esos valores. Yo creo que es más el espectador en este caso, que es lo que al final crea el producto artístico, ese ser estético, que es lo que se inmortaliza. Si no lo queman, que de todo puede pasar. Entonces, bueno, mi recuerdo al maestro Oteiza, mi recuerdo a Chillida, que pudo obtener el contrato de la puerta de la entrada de Aránzazu. Barrenechea, pues, qué decir de él, un hombre que ha sido, o fue, pobre porque también falleció, fue director de cine y hizo el primer boceto de la parte de la capilla inferior, que después los curas de la iglesia, los franciscanos que había, creo que eran franciscanos, borraron, y ahí tuvieron unas peleas increíbles, que después de 28 años pues volvieron a encargarle la finalización, y es una pena porque él mismo decía que creía que lo que borraron era más original, tenía mucha más fuerza que lo que después hizo con esas figuras abstractas, con muchísimo más colorido. Yo he visto los bocetos de las primeras cosas que hizo, y la verdad es que era muy al estilo del Guernica de Picasso. Creo que ahí, pues bueno, los artistas vascos siempre se han recreado demasiado en ese sufrimiento, que no digo que no haya existido en el pueblo vasco, pero bueno, siempre se han estado recreando mucho en esa figura. Y bueno, y aquí con estos grises, con estos colores opacos, dejaremos esta mañana que seque la obra para seguir haciendo el estudio de color. Y no os creáis, porque incluso en casa, y además os lo he traído, incluso en casa, aparte de los bocetos que hemos tenido,
he estado trabajando con otros porque es un tema que me sigue preocupando para evitar que sean figuras, para evitar que dé esa sensación de figuras, evitar en todo lo posible que parezca un graffiti o unas letras, jugando y haciendo las pruebas, pues he diseñado aquí una madre dándole de merendar a los niños, jugando con los niños en el parque, porque creo que son unas figuras que pueden dar bastante juego. Y he seguido ahí intentando ver qué posibilidades de jugar con esas figuras geométricas, como decía el maestro Oteiza, y conseguir que sea auténticamente una abstracción. Otra cosa que me he dado cuenta y que es absolutamente involuntario es que en casi todas las obras que he estado haciendo de forma involuntaria he jugado con 4 elementos. Entonces, hoy día 28, pues he hecho una prueba añadiéndole otro elemento, 1, 2, 3, 4, 5. Eso ha sido hoy. He estado analizando en esa obra de Oteiza esos 14 apóstoles de la fachada de la Basílica de Aránzazu, en Guipúzcoa, y entonces he imaginado, como decía Oteiza, que decía que eran los 14 remeros de una trainera. Entonces he querido abstraer y digo, bueno, una obra también así, con un poco de perspectiva, como si fuese una imagen que se va alejando, en lugar de ser los nazarenos, que fuesen como esos 14 remeros que van remando en un sentido llevando la obra. Incluso hoy pensaba que quizás fuese una imagen para ponerla en la parte superior, como si fuese la entrada de una basílica, algo con un motivo religioso. Pero al final quiero que la obra sea efectivamente una obra abstracta. Quiero alejarme de cualquier concepto de graffiti, porque ni por edad, ni por convicciones, ni por formación quiero que sea eso. Sí quiero reflejaros que sí he incorporado el quinto elemento, 1, 2, 3, 4, 5, al contrario de la mayoría de bocetos que siempre han sido 4. Entonces, seres ideales, la abstracción, lo que se piensa, lo que se siente, y la idea es acabar una obra en prueba, porque los tableros con las telas de lino son 6 y van aparte de esta obra, y que efectivamente sea, como decía Kandinsky, que una obra finalizada es un ser con vida propia. O sea que aprender de Oteiza, Ibarrola, la Basílica de la Virgen de Aránzazu en el País Vasco, y absorber un poco de esa abstracción, de esos seres ideales, de esos seres reales que producen la obra abstracta, y si le añadimos los seres vitales, que es lo que sentimos, finalizamos creando una obra de arte. Ir imaginando qué colores se pueden poner encima para que esto tome otro tono. Hasta luego.